días, amigos televidentes, es un verdadero gusto poder saludarlos desde muy temprano. Gracias por estar en sintonía de su canal 33 y por supuesto de su entrevista Perspectivas. Esta mañana va a ser un gusto poder presentarles primero a mi invitado y también conversar con él. Me refiero al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, que se encuentra nuevamente con nosotros, y a él le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo a la audiencia y particularmente a las personas con discapacidad en nuestro país. Hoy conmemoramos el Día Nacional e Internacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Amigos, con él vamos a conversar de diferentes temas. Con él vamos a conversar acerca de la decisión que ha tomado la Sala de lo Constitucional de, por ejemplo, tomar o abordar el tema de la ley de amnistía hasta después de las elecciones presidenciales. También en el mismo sentido, las demandas interpuestas que tienen que ver con los candidatos presidenciales, de los cuales van a resolver, y lo ha dicho el día de ayer el magistrado presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Florentín Meléndez, que lo van a hacer hasta después de las elecciones. Vamos a conocer la opinión del procurador en esta temática y además el tema de la seguridad, el tema que preocupa tanto al salvadoreño, el día a día, los niveles de violencia que se tienen en nuestro país y el trabajo que están realizando, por supuesto, las autoridades. De todo ello, usted puede participar con el mayor de los gustos y vamos a compartir también sus comentarios a través de las redes sociales. La cuenta en Facebook es Perspectivas33, esa es nuestra página, y también la cuenta en Twitter es @Perspectivas33 para que se pueda sumar a esta entrevista hoy cuando converso con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Procurador, en primera instancia me gustaría conocer desde su apreciación el nivel de la campaña electoral que se ha tenido. ¿Cree que ha llenado las expectativas de los salvadoreños? Recuerdo también que hace un par de semanas usted encabezaba la firma de un acuerdo, un entendimiento con los secretarios de los partidos políticos en el que se intentaba llegar o elevar más bien el nivel de campaña y dejar a un lado el tema de la agresión, por ejemplo. Procurador. Bueno, creo que estamos, como siempre, arrastrando una serie de problemas o deficiencias del sistema electoral que han sido tradicionales, ¿no? Dijéramos, hemos tenido una prolongadísima pre-campaña, que es prácticamente una campaña sin su declaratoria formal de tal, muy extensa. Bueno, la legislación tuvo algunos avances positivos, la nueva legislación, pero no suficientes para permitir plena transparencia en el tema de los financiamientos de los partidos políticos y las campañas. Hay un par de partidos que adelantaron alguna información sobre los montos que utilizarían, otros se siguen negando. El bombardeo no mediático, y no siempre con propuestas, sino en muchas ocasiones con campañas para descrédito del adversario, que lo que llamamos campaña sucia, se ha seguido produciendo. Pero creo que hay algunas dimensiones positivas que debemos destacar. Una de ellas es que ahora hemos logrado ver un tribunal que ya a partir de la reforma última logra activarse en su función jurisdiccional, es decir, que actúa como un contralor de los excesos de los partidos en la campaña. Esto me parece que es bastante positivo. Sin embargo, sí hemos tenido expresiones de campaña sucia que me parece son atentatorios de los derechos políticos de la ciudadanía. La ciudadanía tiene el derecho de votar, y esto no implica solo realizar el acto del voto libre de coacciones el día del evento electoral, sino implica llegar a ese día después de un proceso previo de recibir información, de evaluarla y tomar una decisión en el marco de plenas libertades. Por eso las campañas deben ser propositivas, deben ser positivas. En la medida que las campañas incorporen desinformación, información parcializada, mensajes de odio, mensajes de confrontación, generación de miedo o de intimidación al votante para incidir en su decisión, esto afecta las libertades políticas. Parte del derecho al voto es el derecho al voto bien informado, en un ambiente de libertades para decidir. Y en la medida que se han producido expresiones de la campaña que realmente han tenido mensajes de odio, de pleno descrédito, sin acudir a instancias correspondientes jurisdiccionales,
campañas de confrontación y de generación de temor, en esa medida se ha afectado los derechos políticos de la ciudadanía. Hemos tenido estas expresiones negativas, pero también quiero destacar como elemento positivo, además de la actuación del tribunal, que no hemos tenido violencia en la calle, al menos desde la Procuraduría. En esta experiencia de seguimiento a la suscripción del Pacto de No Violencia con los partidos, no hemos tenido incidentes denunciados en la Procuraduría, ni tampoco con impacto mediático, de acuerdo a nuestro seguimiento de medios, que se hayan manifestado hechos de confrontación en la calle de violencia. Y esto creo yo que sí es un aspecto que debemos destacar como positivo, porque en elecciones anteriores hemos tenido muchos episodios de batallas campales entre activistas de los partidos. Encontrándose en cualquier concentración, los de un bando y otro, inicia el ataque frontal. Entonces hoy parece que la dinámica es diferente y es positivo que no haya esas expresiones de violencia en la calle. Procurador, quiero citar el caso de la recién elección que se hizo de presidente en Honduras. Ahora se discute y hay señalamientos de uno de los candidatos porque dice que hubo algunas situaciones irregulares y ahora menciona que fue a lo largo del proceso. Y observadores han dicho, no se denunció en su momento y es hasta hoy que se perdieron las elecciones que se habla de un proceso fraudulento. Y con eso me quiero venir acá al país y consultarle si es que ha existido algún tipo de denuncia porque el proceso que se está llevando a cabo haya ocurrido alguna irregularidad para conocerlo por parte de la Procuraduría. Bueno, sí han existido algunas denuncias de tipo público. Particularmente el Partido Arena al inicio de la campaña lanzaba muchas inquietudes relativas a fraude electoral. Sin embargo, estas denuncias no se concretaron formalmente ante la Procuraduría y me parece que tuvieron más bien una dimensión pública y no tanto procesal. Frente a esto hubo varias intervenciones del presidente del Tribunal Electoral que me parece fueron bastante aclaratorias respecto de esas dudas. Yo invité a todos los partidos políticos, incluido el Partido Arena, que formalizara esas inquietudes y me parece que finalmente, por lo menos desde nuestra observación, no existían elementos para hablar de un posible fraude electoral. Realmente teníamos las explicaciones que nos adelantaba el tribunal en nuestras entrevistas y en el encuentro que tuvimos con el tribunal, pues reflejaban que de alguna manera sí había un manejo administrativo que cubría las garantías para el avance del proceso. De tal manera que por el momento, como Procuraduría, no estamos observando un riesgo de fraudes o un debilitamiento total del funcionamiento del sistema electoral que nos lleve a tener esas expresiones de duda. Me parece que en esa medida estamos viendo un tribunal más fuerte, más sólido, inclusive ahora con la capacidad de intervenir en perjuicio de los intereses de diversos partidos que se han excedido en la campaña. Y esto creo que es un signo de avance o de fortaleza institucional respecto de experiencias del pasado. Usted habla de que se busque en todo momento las garantías para que el salvadoreño pueda de manera libre y sin ninguna incidencia negativa acudir a las urnas y elegir a los funcionarios, a su próximo presidente. En este sentido se ha pronunciado también la Sala de lo Constitucional referente a demandas interpuestas por ciudadanos que han solicitado se declaren inconstitucionales las candidaturas de algunos de los participantes en esta contienda electoral. De ello, han dicho, se van a pronunciar hasta después del evento electoral. ¿Qué opinión tiene referente a esta decisión que ha tomado la Sala? Bueno, sí, yo creo que estamos enfrentando un fenómeno que desde la ciudadanía se está acudiendo más a ciertas instancias de la institucionalidad democrática. De hecho, las demandas al Tribunal Electoral en el punto anterior también entiendo se han incrementado y eso ha pasado también con la Sala de lo Constitucional. Esto ha acarreado el riesgo, me parece, de que muchas de las demandas que se impulsan pueden tener algún tipo de motivación política o busquen desestabilizar la institucionalidad. Frente a esto, obviamente la Sala debe actuar con extrema prudencia. Me parece que jurídicamente no podemos hablar de que simplemente no van a conocer demandas y las van a posponer hasta después de las elecciones. Es decir, la Sala está obligada a aplicar un
un debido proceso. Sin embargo, entiendo que parte de las expresiones del presidente en funciones de la Sala Constitucional y del órgano judicial son en el sentido que también en la medida que las demandas se van presentando, nuevas demandas, y que se van presentando tan cerca del evento electoral, es materialmente imposible manejarlas. Tenemos, y aquí hay un punto que quiero destacar, Samuel, sí, ante la audiencia tenemos una antiquísima y obsoleta ley de procedimientos constitucionales que data de hace 40 o 50 años. A partir de los acuerdos de paz ha habido esfuerzos, fue una sugerencia de la Comisión de la Verdad que debía modernizarse y emitirse una nueva ley de procedimientos constitucionales. Han existido proyectos en la Asamblea y nunca contamos con voluntad política de aprobarla. Entonces tenemos una ley antigua que le da un nivel amplísimo de discrecionalidad procesal a la sala, y eso me parece no es positivo. En los términos estrictos de la ley hay un plazo aproximado me parece, no aproximado, un plazo de 10 días a la autoridad demandada. Eso se abre a un plazo de cerca de 90 días al fiscal. Estamos hablando de un proceso que en términos normales de tramitación de una demanda puede durar cuando menos 3 o 4 meses, y obviamente en términos materiales, procesales, así como está planteado en la legislación actual, esto trasciende las elecciones. Toda decisión de la Sala Constitucional tiene un impacto político, es una naturaleza de esa instancia jurisdiccional porque evalúa normas de naturaleza jurídica política, que son las normas constitucionales, y en esa medida debe ser un tribunal que actúa con prudencia. Por eso muchas de esas decisiones tienen cierto componente procesal que tiene un impacto político cuando se tiran estas sentencias. Y por eso cuando se han tirado se han lanzado, se han aprobado muchas de las sentencias que la Sala ha emitido, ha sido políticamente también cuestionado en el ambiente del país. Cuando lanzar una decisión. Me parece que en este caso sí existirían algunos problemas, inclusive en los tiempos procesales, para que la Sala pudiera evacuar con esto. Ahora, la Sala no puede decir simplemente no voy a conocer para no afectar el proceso, debe darle seguimiento y debe dar respuestas fundamentadas jurídicamente sobre si estima la demanda como procedente o improcedente, y a partir de ahí aplicar un proceso. Eso es su obligación de ley. ¿Cómo quedan, por ejemplo, usted menciona el tema de los tiempos, pero cómo queda el derecho del ciudadano que llegó, presentó y solicitó que se declarara inconstitucional X candidatura, y cómo resultaría al final si este candidato, poniéndonos en cualquiera de los escenarios, resultase ganador? Bueno, obviamente en la medida que se va retrasando la aplicación de la decisión definitiva o se va retrasando el impulso del proceso, esto tiene consecuencias negativas, a veces no solo para el ciudadano que ha interpuesto, ¿verdad?, sino inclusive para los efectos que la sentencia va a producir. Imaginemos un escenario en el cual se declara inconstitucional la candidatura de la persona que resulte electa presidente. Esto traería quizás una crisis mucho mayor que resolver previo a la elección. De esta manera fue cuestionado, por ejemplo, también el tema de la inconstitucionalidad de los jefes policiales que tenían origen militar. Como procurador quiero decir que comparto el fondo de la decisión, y me parece que constitucionalmente las personas que tienen carrera militar no pueden, por marco constitucional, ejercer funciones al frente de la Policía Nacional Civil. Pero dijéramos, esta demanda se postergó muchos meses, creo que alrededor de 14 meses, y se cuestionaba el momento en el que fue lanzada. Entonces, este tema de los tiempos en los cuales la Sala decide, y si esos tiempos están influenciados por una valoración política, definitivamente es uno de los temas de debate que han generado a veces cuestionamiento al actuar de la Sala Constitucional. Bien, vamos a quedarnos acá, hacemos una pausa comercial. Hay más temas que conversar esta mañana con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Siga con nosotros.